Hola Sagitario, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. En este momento vamos a conectar con tus energías en el campo físico, en el campo mental y en el campo espiritual. Te recuerdo que es una lectura general, así que únicamente toma lo que te resuene, lo que no, simplemente déjalo ir al universo como siempre. Yo espero que encuentres un mensaje, una guía para ti a través de esta lectura. Vamos a comenzar, sacamos tu primera carta y tu primer mensaje tenemos a este rey de pentáculos. Mira, Sagitario, lo que yo estoy viendo con esta carta es que estás a punto de materializar algo que tiene que ver con la cuestión de un trabajo, con la cuestión de un proyecto, de un negocio, en el cual parece que has venido trabajando para poder llevarlo a cabo. O en otros casos es que si tú estás ya trabajando en este proyecto, viene una noticia muy importante para ti con respecto a situaciones de dinero. Veo muchos recursos, veo que el dinero parece que te va a estar fluyendo ya. Sales como de un estancamiento, Sagitario. Si habías estado aquí un poco atorado con las cuestiones financieras, bueno, pues ahora veo que todo va a comenzar a fluir de una mejor manera. Ahora bien, hay algo aquí con respecto a un pensamiento o una idea que vienes ya arrastrando de hace algún tiempo. No sé si tenga que ver con, con expander ese proyecto, es decir, ese negocio, eh, o llevar algo a cabo diferente a lo que tú estás haciendo. Pero aquí me marca algo así, ¿sabes? O sea, tú te puedes dedicar a una cosa y esto no quiere decir que tú estés pensando abandonar, digamos, por ejemplo, si tú estás trabajando en este momento, no quiere decir que tú vayas a abandonar tu trabajo, sino que eh, puede ser que lo vayas a complementar haciendo otras cosas. Entonces yo veo que tiene que ver con una idea que se aterriza, una idea que se materializa, pero la cual parece que va a ser una idea fantástica, porque como te digo, estás en un momento ahorita donde se desbloquea todo lo que tiene que ver la parte financiera y las cosas comienzan a suceder, las cosas comienzan a llegar de una manera abundante y de una manera favorable para ti, Sagitario. Ahora bien, la carta te aconseja, en el dado caso que, por ejemplo, tú digas, no, sabes, yo tengo mi trabajo, pero la verdad es que o no pienso renunciar o simplemente no tengo otra cosa en mente, simplemente me estoy enfocando en mi trabajo. Bueno, pues esta carta te está indicando que pudieras tener la oportunidad de hacer algo extra. Eh, Puede ser dentro del mismo lugar de trabajo o puede ser algo que sea totalmente ajeno a ello, pero que deberías de considerarlo, porque puede ser que a lo mejor alguien te ofrezca un trabajo extra o tú tengas como la idea a lo mejor de crear una otra fuente de ingresos, pero que no te lo dudes, porque como te digo, es una oportunidad que llega para ti, pero que si te lo piensas demasiado, bueno, pues como toda oportunidad, no prevalece, no permanece definitivo, sino simplemente es que llega o se aprovecha o simplemente la dejas ir. Eso es lo que nos muestra tu primera carta. Vamos con tu siguiente mensaje. Tenemos aquí un paje de bastos. Bueno, mira, yo estoy viendo aquí con esta carta que hay alguien que está a la espera de que tú le llames o de que tú le busques, Sagitario. Esta persona me dice que, bueno, esta carta me dice que esta persona hace tiempo como que se desconectó contigo. Es como si esta persona te hubiera dejado de hablar, te hubiera dejado de escribir, te hubiera dejado de buscar y ahora está esperando a que tú seas quien se comunique o a quien seas tú quien le busque. Pero veo que es una persona bastante inmadura, una persona que, para serte sincera, por lo que yo puedo ver aquí, es alguien que no tiene los pies muy bien plantados sobre la tierra y que es como muy intermitente a la hora de tomar decisiones. O sea, hoy puede decir que sí, mañana se arrepiente y dice que no. Hoy hace una cosa, mañana hace otra totalmente diferente. Entonces veo que es una persona muy inmadura, hasta cierto punto tiene algo de narcisismo y que la verdad es que mejor tú te alejes. Si es que, o es que si ya estás alejado totalmente, eh, pues vaya, no, que ya no haya manera, que te asegures que ya no haya manera de tener un vínculo, porque puede ser que esta persona, al no responder
al tú no responder como esa persona quiere, lo más probable es que esa persona se vaya a estar acercando a ti, ¿sabes? Siento que se ha puesto como un plazo de decir, o sea, yo estoy esperando a que Sagitario me busque o a Sagitario me escriba. Y si no lo hace, entonces yo voy a buscarle, pero solamente hasta que yo considere un tiempo prudente para acercarme. Pero la verdad es que, bueno, si estás pensando buscarle, Sagitario, digo, ya va a depender de ti, obviamente. Entiéndase que tú eres el creador de tu destino, pero las cartas te orientan a que no lo hagas. O sea, realmente esa persona no vale la pena porque, como te digo, es alguien muy inmadura, una persona muy narcisista y que solamente te va a hacer perder el tiempo como ya te lo ha venido haciendo anteriormente. Ahora, esto aunado a que puede ser que esta persona sea quien te busque y que entonces también de la misma manera debes de considerar si realmente tú quieres conectar nuevamente con esta persona o simplemente cerrar como ese capítulo. Tu siguiente carta, mira, el nacimiento de buenas cosas. Este as de bastos, bueno, nos habla de las oportunidades. Yo creo que tocando el tema, por ejemplo, de la cuestión amorosa, es una carta que te dice que, o sea, tú busques otros caminos, vienen oportunidades para ti, parece que te vas a estar encontrando con ese amor verdadero, Sagitario, así como tú has idealizado o has soñado en encontrar a esa persona que pueda compartir, a lo mejor no precisamente es que sea muy afín a ti, ¿no? O sea, que tenga las mismas ideas o que tenga los mismos gustos, sino puede ser que sea una persona totalmente diferente, pero que sea alguien con quien tú conectes. Yo estoy viendo algo nace con una nueva persona, es una nueva oportunidad la que viene para ti en cuestiones del amor. La carta es la carta del renacimiento. Ahora, para las personas que están en pareja y que están esperando, eh, um, algo hay aquí con un embarazo. Me habla de un embarazo. Siento que para los Sagitarios que están en pareja y que están teniendo problemas, simplemente nos habla de tardanza y retraso. O sea, yo veo que al final del día, al menos en este año, viene una noticia de embarazo para ti, Sagitario. Así es que prepárate, puede ser padre, puede ser madre, o en último de los casos, pudiera ser también que tú vas a recibir pronto una noticia de que alguno de tus hijos, bueno, pues está esperando y que tú vas a ser ese abuelo o esa abuela, porque siento que tienes como esa necesidad, ¿sabes? Vamos a ver tu siguiente mensaje. Bueno, tenemos aquí el 10 de Pentáculos. Esta carta nos habla de oportunidades. Fíjate bien lo que nos dice Sagitario, porque debes de ser muy paciente. Va a haber recursos, o hay recursos, nos dice aquí, para hacer una compra que tiene que ver con algo importante. O sea, no estamos hablando de una compra de, no sé, no te vas a ir a comprar un perfume, no te vas a ir a comprar un electrodoméstico. Estamos hablando de una compra grande, como puede ser a lo mejor un aparato, pero que realmente tenga un valor económico bastante alto, que te va a servir para tu trabajo, ¿no? Para tu proyecto. O bien puede ser la compra de una casa, o puede ser la compra de un vehículo. Pero esta carta lo que te está diciendo es que seas paciente a la hora de querer realizar esa compra. O sea, no porque tengo el dinero ahorita, inmediatamente lo primero que veo y lo primero que me gusta, eso es lo que compro, porque te pudieras estar arrepintiendo, ¿sabes? Es una carta que te está diciendo que seas paciente a la hora de realizar ese tipo de compras, porque puede ser que tú bueno, hay altas probabilidades de que tú puedas conseguir algo mucho mejor de lo que tú esperas al mismo precio o incluso a costos más bajos. Es como si tú vas a comprar un auto de, no sé, X modelo, donde vas a gastar cierta cantidad de dinero y después al día siguiente, a la semana siguiente, te enteras que hay una oferta con un automóvil que es mucho más económico y mucho más reciente y a lo mejor está en mucha mejor condición, ¿sabes? Pero que por hacer como esa compra apresurada, pues te pierdes esta oportunidad. Entonces, sé paciente a la hora de gastar tu dinero, a la hora de invertirlo, a la hora de llevar a cabo este tipo de compras. Vamos a ver tu siguiente carta. Mira, haz de pentáculos. O sea, yo te dije en el principio que hay un desbloqueo económico.
O sea, todo lo que a ti no se te estaba dando anteriormente, Sagitario, con cuestión del dinero, con cuestión de todo lo que tenga que ver con lo material, ¿sabes? Todo lo que no se te estaba dando, ahora comienza a llegar en abundancia. Pero aparte es que este as de pentáculos nos habla primero que nada de un sueño que se vuelve realidad. Algo se te hace realidad, para ti, Sagitario, y que viene una noticia. Esto, primero que nada, llega como una noticia, una llamada, un mensaje en el cual a ti se te va a estar notificando esta noticia que quiero creer que tú estás esperando, porque me dice que es algo que tú deseas o es algo que tú has venido trabajando por ello. Así es que es algo bastante grande. Ahora, por otro, por otra parte, es una carta también que nos dice que viene una oportunidad para ti, pero que no te la tienes que pensar tanto. Y ojo, porque aquí no se está hablando de oportunidades que tienen que ver con cuestiones laborales. O sea, puede ser que alguien venga y te diga, ¿sabes qué, Sagitario? Vengo a ofrecerte un contrato de trabajo o te vengo a ofrecer este empleo, ¿no? Por un determinado tiempo o por el tiempo que vaya, que sea, pero yo veo que va a ser algo duradero. Es algo duradero lo que te vienen a ofrecer, Sagitario. No veo que sea algo que vaya a ser como muy inmediato, algo pasajero o que vaya a durar poco, sino que realmente siento que esta podría ser la gran oportunidad que tú estás esperando. Entonces, debes de aprovecharla, pero nos dice que si vas a estar un poquito ahí como desconfiado, porque lo que se te viene a ofrecer a ti, tal vez no te lo vayas a creer tanto. Es como decir, se me hace un poco extraño, ¿no? A lo mejor te va a causar como una desconfianza, pero créeme que no tiene nada que ver con alguna trampa, algún engaño, una mentira, no tiene nada que ver con eso, Sagitario, simplemente es que la persona que viene a ofrecerte esto a ti, esta oportunidad, es una persona que está consciente de tus capacidades, de tu talento y que está buscando la forma de retribuirte para que tú aceptes. Es como cuando tú quieres algo y que realmente lo necesitas, estás dispuesto a tal vez a pagar el precio, ¿no? Por decir, porque ya sabes que en algún momento esto te va a redituar o te va a regresar parte de esa inversión. Entonces, obviamente no te estoy comparando con un objeto, sino lo que estoy diciendo es que eres una persona muy valiosa para alguien específicamente y que esa persona realmente va a ver en ti el talento o las habilidades que otros no están viendo y que de alguna manera podrían estar desaprovechándote. Así es que no vas a tener mucho tiempo para pensártelo. Es como que esta persona te va a decir, necesito sí, o sea, que me contestes ya, ¿no? O piénsatelo, pero piénsatelo hoy en la noche para que tú mañana me puedas dar como esta respuesta, porque esto ya es urgente. Entonces, bueno, ahí ya te va a tocar decidir, pero lo que te está diciendo la carta es acéptalo, acéptalo, Sagitario, porque es la oportunidad que estabas buscando. Vamos a ver tu siguiente mensaje. Bueno, tenemos aquí cuatro de, este 4 de espadas. Mira, primero que nada, yo veo que vas a tener la oportunidad de salir de algún lugar. Creo que algunos Sagitario quieren irse como del país o estás pensando en un cambio. Puede ser un cambio de trabajo, Sagitario, puede ser un cambio de casa. Pero aquí me está diciendo que esta salida tiene que ser ya urgente, como siento que ya es algo que para ti ya es desesperante, porque en ese lugar has tenido muchos conflictos, te has sentido muy estancado e incluso energéticamente siento que este lugar a ti te drena demasiado, o sea, e incluso puede ser que hasta tengas pesadillas o que no duermas de saber de que tienes que ir a ese lugar o de que estás en ese lugar, no sé, podría ser incluso hasta en tu propia casa, Acuario, en el lugar donde estás habitando, que tú digas, yo ya no quiero estar en esa casa y que cada día que amanece es como que tú estás buscando la oportunidad o estás pidiéndole a Dios que que puedas tú alcanzar la meta para dejar ya ese lugar, ¿sabes? Entonces me dice esta carta que necesitas sanar. Es una carta que nos habla de sanación, de una sanación energética. O sea, a través de algo que tú estás viviendo en un lugar y que necesitas ya urgentemente salir de ahí. Y yo veo que sí, esto se va a dar. Y lo que es mejor aún todavía, Sagitario, esta es una carta que me dice que en el momento en que tú pongas un pie fuera de ese lugar, es como que tú automáticamente te vas a sentir si te hubieras quitado como una carga de encima, ¿sabes? Yo me quité este peso de encima, saliéndome de ese lugar, saliéndome de ese trabajo, saliéndome de esa casa o yéndome de ese país.
¿sabes? Me quito esa carga y automáticamente comienzo a sentirme diferente y las cosas que comienzan a suceder eh, a partir de ese momento también empiezan a cambiar, como si de pronto empiezas a recibir buenas noticias o cada cosa que tú haces comienza a tener un sentido, comienza a tener un valor, ¿sabes? Pero así yo lo veo de esa manera, Sagitario, y de verdad de corazón yo espero que así te suceda. Vamos a ver tu siguiente carta. Mira, definitivamente, tenemos aquí el 7 de espadas. Es una carta que te dice, a ver, Sagitario, hay que ser conscientes. A veces A veces las situaciones que estamos viviendo son consecuencia de las decisiones erróneas que tomamos en el pasado. Hayan sido por inocentemente, inconscientemente, o a lo mejor, vaya, digo, nadie hace cosas para que le vaya mal en un futuro, pero a veces sí tomamos decisiones que decimos, bueno, no me importa lo que pase, ya después ya veremos qué sucede, ¿verdad? Yo ahorita es como que quiero hacer esto. Entonces, independientemente de eso, te está diciendo que seas consciente de esta situación. ¿Para qué? Bueno, para que entonces mantengas la calma y de la misma forma en la que se entiende que todo lleva un proceso, entonces también con tu inteligencia o con tu astucia, busques la forma de cambiar tu realidad o de cambiar tu situación, pero a sabiendas de que esto no va a ser de la noche a la mañana, ¿sabes? Es decir, yo quiero hacer un cambio, pero no va a ser de la noche a la mañana. Puede ser de la noche a la mañana que tú inicies que decidas dar ese paso para transformar las cosas, pero el cambio no va a suceder de la noche a la mañana, ¿no? Es como cuando tú decides, por ejemplo, dices, voy a bajar de peso, y al siguiente día te inscribes al gimnasio, te vas a correr, haces ejercicio, o sea, ya estás dando el paso. Estás dando el paso hacia el cambio, más no por eso ese mismo día es que tú logras bajar o quemar esa grasa, ¿verdad? Entonces entiéndase de esa manera, que todo lleva un proceso y que aquí lo importante es que tú seas consciente que para realizar un cambio no te va a suceder de la noche a la mañana, pero sí de la noche a la mañana tú puedes comenzar a cambiar esa realidad. Obviamente, entiéndase que poniendo tu conocimiento, tus estrategias, ¿no? Es decir, crear un plan, no lanzarte al vacío, no lanzarte al vacío nada más porque sí, Sagitario, sino realmente crear un plan de acción y seguirlo como un manual, como un instructivo para que realmente esto pueda llevarte al lugar al que tú estás buscando. Vamos a ver tu siguiente carta. 6 de Pentáculos. Bueno, esa es una carta bastante positiva porque primero que nada nos está hablando de tu generosidad. Sagitario, eres alguien muy valioso para algunas personas que te rodean, y son esas personas en las que tú debes de confiar o en las que tú debes de apegarte. Apegarte me refiero como eh, cuidarlas, ¿no? Es como decir, yo cuido esta amistad o yo cuido a este amigo, a este hermano o cuido a mi familia porque yo sé que en alguna situación que yo necesite, esas personas van a estar conmigo porque yo siempre he estado con ellas. Eres una persona sumamente generosa y yo veo que esto de alguna manera también es que te va a traer grandes beneficios porque aquí me está hablando de un reconocimiento. Me dice que alguien te va a estar agradeciendo, Sagitario, por algo que tú hiciste. Algo tú hiciste por esa persona, tú le ayudaste y que en este momento está rindiendo frutos. Y esta persona está muy contenta porque le está yendo bastante bien o porque ya se están abriendo las puertas, se están abriendo los caminos debido al consejo, a la ayuda, a lo que tú hayas hecho o significado en la vida de esa persona. Entonces, aquí no para el asunto, porque aquí te está diciendo la carta que vas a recibir esa noticia y ese agradecimiento, pero también el hecho de que tú veas que esa persona se está superando, a ti te va a llenar de mucha felicidad. Ahora, lo que se te viene es el Dharma. Todo lo que tú estás haciendo por esta persona, lo que has hecho, a ti se te va a multiplicar y te viene pronto. Déjame decirte que viene un regalo del cielo para ti, Sagitario. Viene un regalo del cielo marcado como una señal de que todo lo que tú has hecho se te va a estar multiplicando. Así es que bueno, también hay que tener cuidado cuando hacemos acciones malas, porque en ese aspecto a veces también se multiplican. Vamos a ver cuáles son los signos que van a resonar con esta lectura. Tenemos aquí al signo de Tauro, veo a Capricornio, a Aries, a Libra, te veo también a ti, Acuario, y al signo de Sagitario.
perdón, te veo a ti, Acuario, y también te veo a ti, signo de Sagitario. Números que van a estar resonando con tu fecha de nacimiento, día, mes, año, el de tu persona especial o algún acontecimiento importante para ti. Tenemos el número 22, el 9, el 7, el 4, el 14 y el número 21. Letras que van a resonar con las iniciales de tu nombre o de tu persona especial. Tenemos la letra P, la S, la Y, la letra R, la O, la I y la letra M. Bien, pues hasta aquí mi lectura. Yo espero que alguno de estos mensajes haya resonado contigo. Te agradezco por haber llegado hasta el final de la lectura. Como siempre, mi querido Sagitario, te abrazo y te deseo muchísimo, muchísimo éxito.